A pesar de que las marcas casi ocultan que usan turbo, a pesar de que se ha progresado muchísimo en esta tecnología, a pesar de la avalancha de eléctricos e híbridos, el motor turbo sigue teniendo gancho, sigue seduciendo y sigue arrastrando una serie de leyendas negras, pero ¿son verdaderas o son falsas? Lo vamos a ver. Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. El motor turbo llega a Europa más o menos en los años 70. Se populariza en los años 80. En los 90 empieza a competir con los sistemas multiválvulas y a partir más o menos de los 2000 prácticamente desaparece. Ojo, desaparece de los anagramas de los coches, porque esa desaparición de los anagramas de los coches coincide con el momento en que más se usa el turbo. Los inicios del motor turbo, como todos los inicios, fueron muy complicados, pero el avance de la tecnología del turbo ha sido tal que yo os diría que todos sus defectos, algunos se han corregido por completo y otros se han mitigado muchísimo. Pero en un momento en el que hablar de prestaciones es casi un tabú, y el turbo, quieras que no, se relaciona con prestaciones, pues muchas marcas prefieren que no aparezca la palabra turbo. Pero es curioso porque, como os digo, turbo es sinónimo de deportividad, pero también el turbo se le asocia a unas cuantas leyendas negras. Por eso las marcas no ponen detrás si el coche lleva turbo. Mi madre decía, porque era madrileña, coge fama y échate a dormir. Ya sé que eso de coger no hay que decirlo, pero bueno, el dicho es así. Y eso es lo que pasó con el turbo, que bueno, pues tiene una fama y una serie de leyendas que mucha gente da por ciertas. Ojo, que ya lo veréis, que es que algunas a lo mejor ahora no son ciertas, pero en su momento sí lo fueron. Recuerdo que era responsable del consultorio de una revista que era entonces líder y me llegó una pregunta de un usuario, una pregunta que a mí me pareció muy imaginativa, tenía que ver con el turbo, pero es que si os hablo de turbo, de coches con turbo y de leyendas negras, ¿en qué coche pensáis la mayoría? En el R5 GT Turbo, ¿no? Por supuesto. Este señor me contaba que llegó a un semáforo y, según sus propias palabras, metió el punto muerto y le entró el turbo y se chocó con el coche que estaba parado en el semáforo. A ver, aunque el motor se acelere, si vas en punto muerto, no te chocas con nadie. Pero además, ¿qué hacías poniendo punto muerto? Bueno, esto es parte de esas leyendas negras. Esto es una leyenda negra en estado puro. Pero bueno, ya que veo a Rodrigo muy participativo en este vídeo, le voy a preguntar cuál es una de las normas de esta casa. Comenzar la historia por el principio. Bien, muy bien. Ese principio no va a ser contaros cómo funciona un turbo, porque ya hicimos un vídeo íntegro destinado a contar eso, que se titulaba ¿Cómo funciona un turbo? Por cierto, que ya llega un poquito más de 1 millón de visualizaciones. Si es que somos unos cracks. Ahora, en serio, muchas gracias por vuestras visualizaciones, pero no. Esta vez el principio es las ventajas del turbo. Si os pregunto cuál es la mayor ventaja que tiene un motor turbo respecto a uno que no lo tenga, muchos de vosotros me vais a decir que es que se puede conseguir más potencia. Bueno, pues esa respuesta yo os digo que no es la respuesta acertada. La respuesta acertada es que puedes conseguir más eficiencia. ¿Por qué? Porque un motor turbo aprovecha una energía que un motor atmosférico tira a la atmósfera para conseguir ser un motor más eficiente. Voy a explicarlo de un modo muy simple. Primero vamos a hablar de un motor atmosférico, o sea, que no tiene turbo. Bueno, pues en un motor de esos, el coche pues quema la gasolina y lanza unos gases de escape que tienen mucha energía en forma de ruido, o sea, de vibraciones, que tienen mucha energía en forma de velocidad y en forma de temperatura. Tanto es así que hay que poner unos sistemas que se llaman silenciadores, aparte de los catalizadores que tienen otra función, unos silenciadores para enfriarlos, para que no hagan ruido, para que cuando salga no quemen, porque ¿te imaginas que los coches de calle que usamos llevaran escape libre? Os digo una cosa, el ruido a lo de menos, es que te paras una moto y el señor acelera y te quemaría la pierna. Un turbo, como ya sabéis, son 2 turbinas con un eje concéntrico. Por una pasan estos gases de escape que toda esa energía y esa velocidad consiguen que gire muy rápido. Y la otra turbina, con el eje concéntrico, lo que consigue es meter el aire a presión. Con lo cual consigues pues, un mayor rendimiento
como dice un amigo mío, de una forma gratis total, con energía que de otra forma tirarías a la atmósfera. Un buen ingeniero, cuando diseña un motor para ponerle turbo, puede elegir si esta eficiencia la va a destinar en incrementar la potencia o esta eficiencia la va a destinar en obtener la misma potencia, pero con menores consumos y menores emisiones. Es una decisión que está en manos del ingeniero. Leyendas negras. Como veis, esta ventaja tan importante de un turbo que nos está regalando energía gratis, pues hace que sea muy utilizado. Yo os diría que en los diésel, en la práctica totalidad, ya casi no quedan motores diésel atmosféricos. En la gasolina, muchísimos. Pero a pesar de todo eso, sigue habiendo leyendas negras que persiguen a los coches con turbo. Vamos a ver 10 de ellas y vamos a ver si son verdaderas o falsas. Entrada muy brusca de la potencia. Verdadero y a la vez falso, porque aquí sí que hay que distinguir los antiguos turbos y los más modernos. En los antiguos modelos turbo, los antiguos coches con turbo, hasta los 90, era evidentemente así. La potencia en un motor turbo llegaba de una forma muy brusca. Fijaos que lo que he hecho para demostrarlo es traeros la curva de potencia de un coche que no es ni siquiera de los primeros, es de las primeras jornadas, hablo del Renault 21 Turbo. Observad la curva de potencia y mirad que entre 2.500 y 3.500 revoluciones, es decir, en un margen de solo 1.000 revoluciones, el motor pasa de apenas 60 caballos hasta 140. Es decir, llegan 80 caballos concentrados en solo 1.000 vueltas. En cambio luego, entre los 3.500 y las 6.000, el motor crece y luego decrece y solo aumenta 35 caballos. Esa concentración de potencia, cuando la conducías, se notaba y era una auténtica patada. Hoy día, estos modernos, estos modernos motores turbos, pues es otra historia. Algo queda, pero desde luego muy lejos de esta violencia. El motor acelera aunque tú no aceleres. Verdadero. Y ojo, esto es algo que sucede también en los actuales turbo. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. Porque se produce un círculo virtuoso. Vamos a suponer que tú mantienes el acelerador pisado, no lo mueves, pero a medida que el motor pues quema gases de escape, salen gases de escape que hace que mueva la turbina del turbo, hace que entren más aire, por lo tanto el motor puede inyectar más gasolina, por lo tanto salen más gases de escape, por lo tanto mueves más la turbina, por lo tanto entran más aire, es decir, que tú, sin que se mueva el pedal, vas notando cómo el coche suavemente, los coches modernos muy suavemente, sigue aumentando la potencia. Bueno, esto no es ningún problema, pero bueno, creo que es algo que distingue a los motores turbo, porque los motores atmosféricos puede pasar algo parecido, pero no de una forma tan marcada. Arden con facilidad. Falso. Hoy en día eso es completamente falso, pero lo ha sido siempre, incluso cuando los turbos usaban carburador. Aquí os voy a contar una pequeña historia. Cuando los turbos usaban carburador, tú tenías dos opciones. O ponías el carburador después del turbo, es decir, el turbo comprimía aire y lo soplaba al carburador. El carburador tenía que estar presurizado. Eso era un carburador soplado. Pero el turbo solo comprimía aire. Un carburador aspirado es que el carburador estaba por delante del turbo. El turbo aspiraba aire y comprimía mezcla. Es como lo tenía el Renault 5 GT Turbo. Bueno, pues comprimir mezcla aire-gasolina en una turbina que al lado hay otra que va a miles de grados, pues puede parecer que es un riesgo de incendio. De hecho, lo era. De hecho, cuando salió este coche, mucha gente decía, ojo, el coche va a arder con facilidad. Bueno, pues no ardían con facilidad. Ya os digo yo que ni los coches turbo ni los que no llevan turbo arden con la facilidad que, por cierto, se les ve arder en las películas. Un minuto a ralentí antes de parar. Verdadero. Verdadero en los antiguos turbo, no en los modernos. Os cuento un caso paradigmático. Imagínate que vas con un coche, uno de los primeros turbo, por una autopista de peaje a un ritmo altito. Y de repente dice, tengo que echar gasolina. Paras, cortas el encendido. Claro, ese turbo, por inercia, sigue moviéndose. Tiene mucha inercia y mucha temperatura, pero el motor está parado. La bomba de aceite está parada. Con lo cual, con esa temperatura y esa velocidad, carboniza el aceite que está en el eje y el turbo por inercia sigue rodando sin lubricación y acaba estropeándose.
En estos motores sí que era necesario que cuando tú parases, dejar al menos un minuto el coche parado para que el turbo se parase, perdiera velocidad y luego quitar el encendido. ¿Por qué esto no pasa en los modernos turbos? Muy fácil, porque la mayor parte de ellos, por no decir todos, llevan un engrase a través de una bomba eléctrica. Quiere decir que aunque tú pares el motor, el turbo, el eje del turbo, de la turbina del turbo, sigue teniendo lubricación, con lo cual este problema desaparecido. Gastan muchísimo. Falso. Falso. Otra cosa muy distinta es que si tú tienes un motor con caballos y los usas, pues acabas gastando más. Pero el turbo no sirve solo para hacer que los coches corran más y a pesar de que gasten menos. Os voy a poner un ejemplo. El ejemplo de un motor que además ha obtenido muchos premios, que va de lujo, que es el motor Ford EcoBoost, y que es un motor donde realmente el turbo se utiliza para hacer un motor más económico y más ecológico, porque es muy eficiente. Además, este motor, hay versiones de 3 cilindros y 1 litro que dan potencias bastante importantes, hasta 4 cilindros y 2 litros. Insisto, son motores potentes, pero sobre todo en estos motores se utiliza la técnica del turbo para conseguir consumos muy ajustados. Su fiabilidad es muy mala. Falso. Algunos me diréis o pensaréis, hombre Máximo, si tú ya metes el aire comprimido al motor, que luego se comprime, pues hombre, todo eso hará que el motor tire más presiones, pues se rompa antes. No, por dos razones. Una, porque los motores turbo, la compresión geométrica es menor. Un motor sin turbo puede tener una compresión idea más de 10:1, los motores turbo tienen menos. Y luego porque el fabricante todo eso lo sabe. Sabe que va a haber más presiones, va a haber más temperatura y los materiales del diseño están preveyendo ese trabajo más duro, con lo cual no supone ninguna merma de la fiabilidad. Ojo, lo que sí te puedo decir es que un motor turbo lo que sí puede ser más sensible a un mal mantenimiento. Yo creo que con un motor turbo, pues tener ciertas precauciones como el engrase, pues si tu motor es antiguo, mantenerlo a ralentí un poquito antes de pararlo, ese tipo de cosas sí que pueden hacer que tengas averías, pero de por sí un motor turbo no es menos fiable que un motor convencional. Los turbo son solo para deportivos. Falso. Esto es falso ahora, pero os diría más, ha sido falso casi desde el principio. Hemos hecho un vídeo, no hace mucho por cierto, que se titulaba Los primeros turbos, qué miedo, donde contábamos que la marca Saab, que tanto me gusta y tanto nos gusta en general, pues recurrió al turbo no para hacer modelos deportivos, sino para hacer modelos de más alta gama, porque en sus coches un 6 en línea no cabía y diseñar un V6 era caro y complicado. Así que no. Es cierto que siempre la palabra turbo te daba, en otros tiempos, y aún hoy, que la usan muy pocas marcas, básicamente Porsche, te daba un aire de coche, si no deportivo, un poco dinámico. Pero os pongo un ejemplo incluso de la era dorada de los turbos. Un Renault 25 Turbo, ¿era un coche deportivo? No, pero sí que se suponía que era una berlina dinámica. Mejor 16 válvulas que turbo. Falso. Y es falso por una razón muy sencilla, muy fácil de entender. Y es verdad que al principio los coches con motor con culata multiválvula, generalmente 4 cilindros, 16 válvulas, eran una alternativa a los motores con turbo, pero ya no. ¿Por qué? Porque las marcas, los fabricantes se dieron cuenta de que eran compatibles, que podían hacer motores turbo que además tuvieran 16 válvulas, que es lo que hacen ahora la inmensa mayoría de los fabricantes. Recurrir a motores, incluso los diésel, que tienen turbo y tienen culatas multiválvula. Se calientan mucho en verano. Falso. Aunque esta percepción que tienen los usuarios de que los motores turbo se calientan más, tiene una explicación. Es que en los motores turbo hay, aparte del radiador normal, que expele calor, está el turbo, que expele calor, y el intercooler, que expele calor. Oye, Max, no todo el mundo sabe lo que es un intercooler. ¿Por qué no lo explicas? Tienes razón. Un intercooler es un radiador, solo que en vez de enfriar el agua, enfría el aire que va a entrar, o mejor dicho, después de salir del turbo, generalmente después de salir, casi siempre. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene enfriar ese aire? Es muy sencillo. A igualdad de volumen, cuanto menor temperatura, más oxígeno, más aire estás metiendo. Por eso suele intercooler. Pero los intercooler, como los radiadores de agua, como el propio turbo, expelen mucho calor al exterior.
Por todos estos motivos, cuando paras al lado, pues llega un coche turbo de tu amigo y te paras al lado, notas que sale mucho aire caliente y puedes pensar, ¿se ha calentado el coche? No, no. Si todo funciona correctamente, ya te digo yo que ese motor y ese agua de refrigeración está a la temperatura perfecta. Si se rompe el turbo, se rompe el motor. Falso y verdadero, depende de lo que se rompa. Hoy día los motores turbo, los turbo mejor dicho, se pueden romper, pero es bastante más raro. Y sobre todo, lo que no se rompe es que antiguamente había momentos en que la turbina se destruía. Claro, cuando se destruía o se rompía uno de los álabes, claro, estos álabes rotos, que son trozos metálicos, si era de la parte de aire, de admisión, iban a parar el motor. Entonces no solo se te rompía el turbo, sino que esos trozos metálicos que entraban al motor hacían verdaderos estragos. Esto ya es historia, En un motor con turbo, bueno, se puede romper el turbo hoy día, pues en el fondo sí es cierto que es una cosa más que se puede romper, los híbridos lo decimos lo mismo, son más cosas que se pueden romper, pero no es habitual que el hecho de que se rompa el turbo significa que se destruya por completo el motor. Cambias el turbo y a correr. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Y es que el turbo es un sistema muy inteligente. Como os digo, aprovecha una energía que en otro caso tirarías. Es un sistema muy desarrollado, plenamente recomendable y hoy día muy utilizado. Lo que pasa es, como os decía antes, que cogió una cierta fama y sigue arrastrando unas ciertas leyendas negras. La mayoría de las cuales, como habéis podido ver en este vídeo, son falsas. Ya que hemos citado a Renault 21 Turbo, pues no voy a elegir a Renault 21 Turbo. Voy a elegir a un coche turbo más moderno, pero de la antigua escuela, el Audi RS2. Por cierto, que era siempre con carrocería, como ellos llaman, Avant, es decir, familiar, y que era un coche muy moderno, muy potente, pero que tenía un turbo lag, o sea, un retardo de respuesta del turbo, pues muy notable. O sea, desde que acelerabas hasta que el coche aceleraba pasaba bastante tiempo. Es un modelo de 1994 que tenía un motor de 5 cilindros, 2.226 centímetros cúbicos, 20 válvulas y daba 315 caballos, una barbaridad para la época. Pero era un coche diseñado básicamente por autopista. Y bueno, pues la verdad es que te volvía un poco loco en carretera de curvas, porque era un coche para la época un poquito pesado, diría que un poquitín torpe, pero sobre todo lo que os digo, es que llegas a una curva, frenabas, metías segunda, acelerabas, y te quedas ahí, colgaba la curva, hasta que de repente, ¡guas!, entraban los caballos en desbandada. Afortunadamente, en este caso, la tracción total era una ayuda, vamos, imprescindible. Enrique me dice que tiene un Renault 5 GT Turbo y que sus amigos, expertos en coches, le han recomendado que para cuidarlo y mimarlo utilice aditivos en la gasolina y en el aceite. La respuesta, bueno, yo te diría, ¿quién te lo ha recomendado? Porque a veces lo recomiendan los de la gasolinera, que van a comisión, entonces eso no vale. Te lo han recomendado amigos tuyos. Mira, yo te diría, yo en el aceite no soy amigo de echar aditivos. Un buen aceite de una buena marca y ya está, y no te líes, porque ya llevan todos los aditivos que hace falta. En el tema de la gasolina, bueno, si quieres mimarlo, pues si quieres de vez en cuando echa un aditivo. Yo te diría, por decir algo, cada 10 llenados. No es necesario, pero bueno, pues si quieres darle y darte un capricho, pues lo haces. Mario no me hace una pregunta, me da una respuesta. Dice que le han dicho que para eliminar el turbo lag, que es, como ya sabéis, el desfase que hay entre lo que cuando tú aceleras y cuando el coche acelera, que hay un truco que es subir el ralentí. A ver, Mario, si subes el ralentí a 3.000 vueltas, entonces a lo mejor sí, pero ya te digo yo que entre llevar el ralentí a 1.000 vueltas o a 1.200 o a 1.500, que es una barbaridad, no vas a notar ninguna diferencia. Así que eso no es verdad. Llegamos al final del vídeo, donde os recuerdo que tenemos un área premium de 0,99 euros al mes, donde hacemos vídeos específicos para vosotros, muy personales y directos. También os pido que os suscribáis, que es gratis y muy fácil. Y si te suscribes, te mandamos notificaciones de cuando lanzamos los vídeos, que es recordar, martes, jueves y domingo. Y, por cierto, mandadnos intros. Las intros son estos saludos de bienvenida a Garaje Hermético, encérrate con vosotros. Ya sabéis que os pedimos 3 cosas. Que sean horizontales,
que tenga buen audio y si son originales o divertidos, mejor que mejor. Y nada más, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por los comentarios, por los likes, por compartir este vídeo y lo más importante para mí es que espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.